complejo arqueológico El Paraíso se ubica en el margen izquierdo del río Chillón, cerca de su desembocadura a 5 kilómetros de la playa al norte de Lima. Fue construido entre cerros, los llamados Cerros de Chuquitanta. De este modo, está protegido de los vientos y otras inclemencias. La manera más fácil de llegar es por la carretera Lima-Ventanilla, entrando por un camino de tierra justo antes del puente de dicha carretera sobre el río Chillón. El Paraíso está formado por un grupo de 8 edificios que suman en total 50 hectáreas. Se conoce de su gran antigüedad por la datación hecha con el método del carbono 14. Esta arroja fechas que varían entre 2273 a.C. y 1908 a.C. El edificio que más destaca es la Unidad 1, el que ha sido excavado y reconstruido en su totalidad por el arqueólogo Frederick Engel en 1965. De las demás unidades, es poco lo que se sabe, pues no han sido aún estudiadas. Para terminar la construcción de todo el complejo, se necesitó más o menos 100.000 toneladas de piedra, las que fueron sacadas de canteras de los cerros vecinos. El arqueólogo Frederick Engel, en base a las evidencias encontradas por él, indica que el Paraíso pudo tener entre 1.500 a 3.000 habitantes, cifra grande, tomando en cuenta la gran antigüedad de este asentamiento. El complejo arqueológico El Paraíso fue construido hace más de 4.000 años. El Paraíso es el sitio arqueológico con arquitectura monumental más grande y más antiguo del Perú, pese a haber sido excavado y restaurado hace más de 25 años. Hoy, lamentablemente, se encuentra en un estado de abandono. A este templo se accede por 2 escaleras, que llevan a 2 habitaciones, los que se conectan con otras habitaciones. La circulación por los diferentes cuartos es más bien complicada, con estrechos pasadizos y antesalas, como para garantizar la privacidad y anonimato de las actividades realizadas en algunos cuartos. Subiendo por la escalera principal, se entra al cuarto que se considera con la mayor importancia. Además de ser el cuarto más grande, tiene en medio un patio cuadrangular que está por debajo del nivel del piso, rodeado por 4 pozos en cada esquina. Esto le da un carácter especial, que es considerado como un espacio ceremonial en donde un reducido número de personas, dadas las dimensiones del cuarto, se reunían a practicar un desconocido ritual. Se cree que incineraban ofrendas en los pozos, pues quienes excavaron el sitio han encontrado muchos objetos carbonizados en su interior. Este lugar es como una pirámide escalonada, construida en piedra, con un área de 12 por 12 metros y 6 de altura. Lo que más resalta de este edificio es que puede ser la pirámide más antigua del Perú, así como el ejemplo más temprano del uso de la arquitectura pública. ¿Qué significa esto? Que el templo no fue construido para vivienda. Mientras todos vivían en casa, más o menos iguales, pequeñas, todos los habitantes del Paraíso, y quizás con la ayuda de otros pobladores que habitaban en otras partes del valle o valles aledaños, se reunieron para construir este edificio de dimensiones desproporcionadas para sus necesidades. Aquí se debe encontrar el origen de las instituciones políticas más antiguas,
las encargadas de decidir por el resto lo que se debe hacer, quizás cuánto cultivar o qué cosa cultivar, almacenar excedentes de la pesca o declarar vedas, etc. Lo que aún no podemos saber es si este gobierno fue despótico, es decir, autoritario o igualitario. Bien pudo ser el gobierno, la reunión de los más viejos o los más sabios. O bien pudo ser un solo gobernante que ejerciera el poder por la fuerza o la intimidación. Es interesante notar que el paraíso fue construido unos cientos de años antes que el uso de la cerámica se hiciera popular. Los habitantes del paraíso se dedicaron a múltiples actividades y gracias a la investigación científica de los arqueólogos, hoy podemos conocer cuáles son. La principal actividad fue la pesca y sobre todo el marisqueo. La gran abundancia de este recurso permitió sustentar a la gran población que albergaba y darle gran estabilidad económica. El tejido y la cestería son dos actividades ampliamente difundidas en el paraíso y en general en todos los sitios precerámicos. Los tejidos son todos en algodón blanco o marrón y a veces ambos mezclados, dando un aspecto decorativo. La técnica usada era la del tejido llano o una sobre una. La cestería, es decir, fabricación de canastas de paja, fue una actividad importante, pues en canastas transportaban las piedras que luego eran depositadas en ellas mismas para rellenar los cuartos durante la construcción de la pirámide. Además del uso habitual que hoy en día aún le damos a los cestos o canastas. ¿Qué podemos decir del cultivo? El cultivo era una actividad que complementaba a la dieta marina. Se cultivó frijol, mate y calabaza y principalmente algodón. La recolección de frutas silvestres, raíces y tubérculos, así como la caza de animales salvajes, cierra el círculo de la bien balanceada dieta con la que se alimentaban. No se sabe si es que domesticaron algún tipo de ganado. También vemos que se talló de la madera. Esta actividad estuvo especialmente dirigida a la fabricación de los palos cavadores. Esto es, bastones con un extremo en punta y el otro redondeado, usado en la agricultura. Un remoto pero directo antecesor de la chaquitaglia. Como hemos podido ver, la vida en el paraíso, Chuquitanta, fue muy compleja. Recolectaron, sembraron, cosecharon, tejieron, construyeron y otras actividades de las que no tenemos evidencia directa, como sus ceremonias o su manera de pensar o cantar. Es este sitio arqueológico una de las cunas de la civilización peruana. Y sin embargo, está en el más deplorable abandono, rodeado de basurales y sin recibir atención de nadie. Urge que el gobierno, los municipios y todos los ciudadanos nos movilicemos para pasar del olvido esta joya de nuestro pasado, esa parte importante de nuestra memoria, que es el legado cultural prehispánico. No existe ningún pueblo en el mundo que se haya levantado de la postración y honrar y rescatar el pasado.